Shimon HaTzadik dice así: tres cosas sostienen el mundo: a la Torah, a la Avodah, al Gemilut Hasadim. Es decir, que dice que hay tres columnas, que hemos entenderlo así, tres pilares, que sobre eso sostiene el mundo. Entonces hay que entender qué significa esto. Hay dos explicaciones. Vamos a explicarlo primero. A la Torah, estudio de la Torah. Avodah es la palabra que está más complicada que explicar. Sí. La Gemilut Hasadim, que es la bondad. No te traigo. Entonces, ¿Avodah es servicio? Vamos a verlo, porque hay dos explicaciones. Porque él, por ejemplo, dijo aquí el culto, ¿no? Sí, no sé qué es. Y la palabra culto no está definida. No sé. Seguramente está basada sobre una Gemara. La Gemara relaciona la palabra Avodah sobre tefilá, rezo. ¿Por qué? Porque la Avodah es Avodah Shebalev, ¿cuál es el servicio que una persona puede servir a Dios por medio del corazón? Entonces es la tefilá, es el rezo. Pero aquí es un triángulo muy interesante. ¿Cómo una persona, cuál es la función que una persona tiene que trabajar en ese mundo? Recuerda que la última vez analizamos. La última vez que vimos que la primera Mishnah está hablando que es la base de todo ese libro, ¿no? La importancia de la ética y el ejemplo, ¿no? Es que hablamos. Esa fue la primera y la transmisión. Exactamente. Por medio del ejemplo. Pues, sí. Okay. Ahorita vamos a ver que hay un triángulo que una persona siempre que tiene que trabajar, que no puede dejar ninguna esquina de ese triángulo. Y vamos a explicarlo y después vamos a aplicarlo aquí en la Mishnah. Uno es la parte que dice entre uno y Dios, entre uno y sí mismo, entre uno y su prójimo. Vamos a repetir. Esa es la relación. Es un triángulo que una persona siempre tiene que trabajar para poder seguir, vamos a decir, el camino correcto. Es decir, digamos, este es uno. Este uno, exactamente. Entonces uno está con Dios, con uno y con el prójimo. Exactamente. Y con uno piensa, ¿no? Ese con uno. ¿Quién soy? No soy para los demás. Sí. Pero aquí es muchas veces, es decir, yo pienso que el secreto de esa Mishnah quiere decir, el mundo aquí no se significa solamente al mundo que estamos hablando, el mundo es cada uno. Entonces, el mundo de cada uno, cada uno de nosotros se sostiene sobre esas tres cosas. Cuando estamos abandonando una parte, pasa un desequilibrio. ¿Y cómo se ve ese? Y vamos a explicar. El primer punto es a la Torah. El primer punto es a la Torah, que es la ética judía. Ya, pocos temas. Nosotros empezamos y ellos empiezan. La vez pasada también. ¿Te acuerdas? Ayer estaba feliz porque dije ya. Ya falta poco. Entonces, a la Torah quiere decir sobre la cultura judía. ¿Qué quiere decir? Ese es entre Dios y nosotros. Eso lo vamos a ver en la Mishnah que viene. ¿Dios y nosotros en el estudio de la Torah? Sí, vamos a explicar qué significa el estudio de la Torah. Porque la Mishnah que viene vamos a ver cómo una persona, porque los Mishnah después van a explicarnos cómo una persona mejora esos tres puntos. Pero aquí solamente lanza la idea. Y la idea es que vamos a ver, en la próxima, vamos a ver esa Mishnah que está explicando cómo una persona utiliza la Torah correctamente. Pero tenemos que entender lo que Shimon HaTzadik quiere decirnos aquí. Shimon HaTzadik quiere enseñarnos que la cultura judía es la relación entre Dios y uno. Yo tengo que ver que la tradición judía es una herramienta para mí, para poder utilizarla correctamente para un mejoramiento personal. Es el primer punto. Es decir, la relación de Dios conmigo tiene que ser una relación que yo veo que Dios me está tratando de enseñar y guiarme. No fastidiarme, sino guiarme. Que se lo vamos a profundizar más en la próxima Mishnah. ¿Ok? Pero yo pienso que ahí es el punto principal para entenderlo. Porque cuando yo veo que hay un amo, ¿no? Un dueño
que siempre me dice qué tengo que hacer y que me fastidia y todo eso, la relación es muy fría. Pero cuando hay una relación de respeto, la relación es diferente. Entonces ese es el primer punto. Por eso dice a la Torah. Ahorita aquí hay que entender, la palabra Torah, ¿de dónde viene la palabra Torah? De la palabra moré, como moré, es como guía. La palabra Torah es como morá y moré, todas esas palabras es de la misma raíz. Guía. ¿Es la esencia de la palabra? De la palabra Torah es una guía. Pero hay una Gemara en Masejet Shabbat, que es algo muy interesante. Así es, se llama. Hay una Mishnah en la Gemara de Shabbat, dice algo muy interesante y dice que la Torah es algo muy bueno, está muy bien, pero si lo utilizamos bien es una medicina, es algo que nos da vida. Como dijo usted la vez pasada, o es veneno o es Y vida. no es un veneno. Es aquí, Shimon HaTzadik quiere enseñarnos que la Torah, otra vez que vamos a ver la tercera Mishnah, que está explicando exactamente cómo tenemos que utilizar la Torah. ¿Okay? Entonces es el primer punto. Siempre una persona tiene que ver cómo él está relacionándose con Dios externo y con Dios interno, ¿no? Cada uno tiene un Dios externo, que es Dios, nosotros siempre hablamos. Y el interno. Pero cada uno tiene, como dice Jajamín, Helek Eloka Mimal, que quiere decir, cada uno de nosotros hay una parte de Dios que está sembrada dentro de él. La chispa divina que tenemos. Llamamos esto así. Y esto por medio de la Torah una persona logra descubrir esa chispa. Entonces ya no es algo externo a mí, no es algo interno. Sí, es el trabajo de una encuentras persona que tiene que La estar. chispa divina que todos tenemos. Sí, eso se llama Helek Eloka Mimal en hebreo. Quiere decir, es como que Dios, vamos a suponer, se dividió en millones de personas y metió su parte. Es como rompecabezas, que a veces se llama el alma colectiva del pueblo judío. ¿Ok? Colectiva. Se llama en hebreo Knesset Israel. ¿Ok? Porque hay un alma Y el colectiva. Dios externo es la relación que yo tengo con Dios. Con Dios. Pero por medio de la relación que yo tengo con Dios, tengo que descubrir Mi Dios interno. Exactamente. ¿Ok? Lo ideal es llegar al Dios interno Seguro. o estar, Claro. o sea, Dios interno. no, pero entonces Revelar a Dios, sacar lo que Es una herramienta. Todo lo que tenemos aquí en ese mundo que es externo es herramientas. para llegar a lo Para llegar al interno, fin, que es la parte interna. Voy a explicar. Hay un versículo en Mishle. Mishle es el libro de Proverbios. Proverbios. De Shlomo HaMelech, que le dijo que Hashem bara et Adam yashar. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, Dios creó al ser humano un ser recto y correcto. Y todo que nosotros cometemos errores, son capas negativas que una persona adquiere en el mundo. Entonces, cada vez que yo me acerco más a Dios, logro de quitar más capas negativas, esas capas me ayudan de descubrir mi ser verdadero. Es decir, que el ser humano en sí es bueno, solamente que tiene muchas manchas. O sea, Dios creó a todo el mundo bueno. la esencia. Y por eso Ese lo dicen, pues toda la religión, que uno debe amar a todo el mundo porque Dios está en cada uno. en cada uno. Es por ejemplo que lo podemos ver pero según los niños, ¿no? Es decir, si una persona agarra a un niño de 2 años, le cuesta mucho mentir, es noble, él perdona rápido porque puede pelear y después dice ser amigo y todo eso. Y cuando llega a 10 años ya está más. Cada vez fuerte, más. Y 15, exactamente. Cada vez más, O sea, la experiencia en la vida en vez de volverte como un niño y tener esa libertad y esa desinhibición y ver las cosas buenas, cada día tú vas poniendo más prevenciones, te vas contaminando. Sí, te contaminas, exacto. Pero también Dios nos puso el Yetzirah. Sí, pero la pregunta es cómo tú lo utilizas. ¿Y tú? Para crecer. No quiero. Hay un dicho que nosotros explicamos, no sé si lo expliqué la semana ¿Qué es pasada, Yetzirah? el instinto negativo. No. Si quiero lo dijimos, hay un dicho, no sé si lo expliqué la semana pasada, si lo expliqué. Hay un dicho que dice, Kol hagadol mehavero yitzro gadol mimeno. ¿Lo expliqué? No. Es decir, cada persona que es más elevada que lo del otro, el instinto malo es más grande. ¿Expliqué? O sea, no, No, cada que los persona. sadik tienen más instinto. ¿Cómo puede ser? Tenemos Porque si una no, frase, si no escalan, no Entre escalan. más elevado espiritualmente el está, instinto negativo el es más instinto grande. fuerte. ¿Cómo puede ser? Porque si para llegar a ser así de espiritual,
tiene que tener un control mucho, o sea, el instinto siempre Entonces, está. tiene que ser que el Lo instinto más controla pequeño. más. Tiene que ser. No, pues si tiene un control más grande, controla más el instinto del mal. Pero, la prueba es más pero pero- no pero quiere no, decir pero las pruebas son más difíciles. pero ¿cómo puede ser que yo me elevo espiritualmente si adquiero un instinto instinto negativo más grande? Es decir, por ejemplo, Uy, si una persona está en un nivel bajo, tiene según la explicación, según la traducción que yo di, ¿no? La persona entonces tiene el instinto de robar básico. Cuando una persona se eleva más espiritualmente, tiene un instinto de robar más grande. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué hace la Sí, Torah? no. Me daña, ¿no? No. No. Supuestamente, según esa frase. Mucha gente entiende esa frase así literalmente. Entonces, no es correcto. La idea es que ככל שאדם גדול מחברו, יצרו גדול ממנו, ¿qué quiere decir? Cada vez que la persona se eleva más, necesita un instinto negativo más grande para hacerle caer. Sí, no hacía sentido lo Es diferente. Es que ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo me elevo más espiritualmente, la el queremos conf- tentar menos. Exactamente. Entonces necesito un instinto más grande para hacerme caer. Y si lo supero, más grande y más grande, y es el trabajo. Entonces, como tú preguntaste ahorita, pero Dios me da un instinto negativo. Sí, está bien. Pero el instinto negativo es una parte de la Torah. Pero da un instinto Creado por negativo Dios. o da un libre albedrío. Es el libre albedrío. Pero libre eso no albedrío. necesariamente es un instinto malo. Es decir, el instinto malo, ¿qué quiere decir? El instinto malo es, por ejemplo, el instinto que te dice, desea lo que tiene al otro. O roba, o envidia. Por eso, pero Está en su Dios albedrío no nos, actuar. o sea, te da o sea, el poder de discernir y ver qué quiero, Ok, no, pero- pero no te pica para que hagas más. Sí creo Depende si le das sí Son Vale. pruebas, son las pruebas. que se ponen. creo esa ¿Cómo parte. así? Eso sí no Son las entiendo. pruebas. Es decir, Creo esa parte en nosotros para podernos perfeccionar. si una persona está viviendo un ambiente, vamos a decirlo así. Por ejemplo, hay estudio Maimónides que dice que una persona tiene que alejar de un ambiente, de una sociedad negativa. Hasta Sí. si no puede vivir ahí, tiene que dejar el lugar. Irse al bosque. Contaminante. como Entonces, dices él tú. dice, por ejemplo, si yo vivo en un lugar que, por ejemplo, hay chismes, por suponer. Sí. Entonces una persona se contamina, no hay nada que hacer. Entonces sí. tú le das papaya, ¿no? Como le dije, al instinto negativo, también empezar a hablar y después se puede llevar a envidia, a celo, etcétera, Pero etcétera. es diferente, o sea, que nos dé decidir, nos pone en una situación y dice, puede hacer esto que es bueno y esto que no es bueno, pero no nos está empujando. Ah, no. No nos da Es el lo único Pero te da la que opción. te da opción. Pero- Y hay situaciones. Seguro, seguro. Es que es tu Sí, trabajo. eso no te entendí Ese es bien. el trabajo que creo eso. es que en lo No, único pero es bien, Dios no hermano, tiene pero ignorancia, creó en no, usted como una fuerza de querer Dios hacer no. mal. es lo Él único creó que eso, no creó tiene esa Ojo, fuerza hasta la que quemará, lo dice. Uno toda la vida y lo Es puede inaudible. hacer convencer a uno. Todo lo demás Ahí Dios es lo donde maneja. está ciudad. Todo Sí, lo controla. El Menos problema es que el concepto de libre albedrío está muy está mal definido. deteriorado. Por ejemplo, Maimónides tiene una idea muy interesante sobre esto. Siempre llegan problemas. por ejemplo, hay una Gemara que dice 40 יום לפני יצירת הוולד יוצאת בת קול מן השמיים ואומרת בין פלוני לבת פלוני. Quiere decir, hay una Gemara en Sotá, dice 40 días antes de la formación del feto sale una voz del cielo y dice que fulanito va a casar con fulanito y fulanito. ¿Verdad? Sí, será Gemara. Todo ya. ¿Verdad? Entonces, programado. A los 40, o sea, antes de los 40 días o antes Sí. de que se engendre. No, 40 antes de la formación. Cuando se está en los 40 días formando. Entonces la Gemara pregunta algo muy interesante, que es una clase aparte. La Gemara pregunta entonces por qué existe divorcios. Si a Dios asignó que ese fulanito va a casar con fulanito, ¿por qué hay divorcios? Okay, no entremos a ese punto. Pero Maimónides pregunta, pero ese contra del libre albedrío. ¿No? Sí. ¿Tú Sí, dijiste? porque no estás Que- escogiendo tú, te lo asignaron. Dice Maimónides, cada cosa, es un principio muy importante en Maimónides. Dice Maimónides, cada cosa que se llama mitzvah, es una mitzvah, y casarse es una mitzvah, no está en la mano de Dios, sino en la mano del ser humano. Pero dicen que Dios también predetermina el número de hijos que uno va a tener. No. Dios puede decir, si la persona va a tomar anticonceptivos, vamos a decir, Dios no va a intervenir ahí y decir, mire, tú tienes que tener 4. No. Si toma anticonceptivos, nada que hacer. O sea, todas las mitzvahs. no Cada están cosa que es bajo una el control de mitzvah Dios. está en la mano del ser humano y no en la mano de Dios. Pero digamos, Dios dice, esta persona es para esta persona.
Así. No, entonces según esto tenemos que entender todo lo que dice la Pero- Gemara, seguro que dice Pero tal Maimónides. vez te pone eso, pero está en ti que se lleve a cabo. Sí, es decir, si Maimónides va a explicar que el concepto del matrimonio es un concepto que Dios permitió que haya la posibilidad de juntar hombre y mujer, que son dos ideas y dos mentalidades diferentes, y Dios permitió esa realidad de juntar esas dos personas. Pero si yo me caso con fulanita X o fulanita Z, depende de mí. Ah, sí. O Así sea se que Maimónides. no está escrito con quién se va a casar o no. Pero el rabino no Según está- Maimónides, lo que explicó, Según. porque para él libre albedrío es básico para el judaísmo. Entonces es muy estricto en el tema. Eso es lo que hace la diferencia. que usted Sí. me dio para rezar, para conseguir pareja, Sí. dice que no se interponga la maldad de los demás, ni los Sí, la magia es de quienes Ni el malos Sí. pensamientos. Quiere decir que puede existir que gente pueda... No. ¿cómo Según es? Maimónides, y no Pueda solamente vivir él, si agarramos un rabino que es Maimónides, que este rabino vamos a llamarlo X. lógico, ¿no? Así que racional, y vamos a tocar un rabino que llamamos rabino místico, que es Rabbi Haim Ben Attar, ahora Haim, vivía hace 300 y pico de años. Y él dice, que los dos dicen, ellos están hablando sobre un tema que se llama maldiciones, ¿no? Él dice si una persona puede maldecir al otro. Esa pregunta es. Entonces, Maimónides y Rabbi Haim Ben Attar preguntan si la maldición puede aplicar. Si yo maldigo a alguien, Le puede pasar si algo. le puede pasar algo. Entonces pregunta Maimónides, viene de un punto y Rabbi Haim Ben Attar de otro. Pero viene Maimónides y dice, entonces, ¿dónde está la justicia? Si me toca algo, me toca. Si me maldice, no maldice. Si me maldice, ¿qué tiene que ver? Pues Maimónides trae un versículo de la Torah que dice, "Lo te kalel heresh", es decir, no puede maldecir a un sordo. Pregunta Maimónides, ¿por qué la Torah eligió ese ejemplo? ¿Por qué no puede maldecir a un sordo? Todo el mundo explica, aunque es sordo no le puede maldecir. Así explica todo el mundo. O sea, aunque No no hay oye- maldición. aunque no hay la maldición, no le puede maldecir. Maimónides dice no. La idea es que la Torah quiere enseñarnos que la maldición no es para que no haga daño a los demás, porque tú no tienes la capacidad de hacer daño a los demás, sino la maldición es para no hacerte daño. Por medio- O sea, si tú maldices, no le estás haciendo daño a la otra persona, sino a ti mismo. Seguro. No que la maldición te vuelve, no, sino el hecho que tú eres capaz de desear maldecir, algo de negativo a maldecir. alguien, estás haciendo daño a ti mismo. No daño, Pero el mal de daño ojo y ético. todo eso. pues, sí, Entonces, tú según dices, Maimónides no existe, según Maharral No existe el mal de ojo. Y según usted, Yo he oído que No soy nadie, yo opino como pero usted que Maimónides. sabe de lo que Pero estudia yo y he todo, escuchado que que sí no, existe. Para mí no existe. las No malas existe. Ojalá, energías. yo ojalá A Maharaj explica que mal de ojo no es algo místico, sino es algo de conducta, y ahí podemos entender lo que dijo. ¿Qué dice? El rezo, cuando una persona reza para un shidduch, se llama, ¿no? Es decir, para Sí, que una su hija o pareja. su hijo se va a casar. Entonces, la idea es que cuando una persona casa y dice que no se interviene la maldad del otro, ¿qué quiere decir la maldad del otro? Porque yo puedo... malas intenciones. Seguro, yo puedo transmitir información o falsa o correcta, pero no importa por la forma negativa sobre alguien, yo puedo intervenir en esa relación, etcétera, etcétera. Según Maharaj de Praga, dice que el concepto de mal de ojo es un concepto más de conducta, es decir, una persona que tiene una visión negativa sobre los demás. Que juzgan negativamente también. Sí, una persona que ve negativamente, cualquier cosa que Marty haga, yo lo interpreto mal. Por eso yo digo, Tatzileni me'ainaga, yo quiero que tú me salva a mí de tener Un esa ojo mal de malo. ojo, es decir, una visión ojo negativa malo. sobre los demás, un ojo malo. Y también que el otro no me vea con Ojo ojo malo. malo. Porque lo que Pero, o explicamos sea, no se va a pasar. eso sí existe, gente que puede mirar y uno mirar, uno puede tener el ojo malo y otra persona puede tener No, el pero ojo ojo malo aquí ya no significa algo místico. No, sino No es que de yo veo ahorita conducta, tu de reloj, conducta. ahorita mire qué bonito reloj y mañana va a ver, no sé, no funciona. Porque el rabino lo vio y ¿me entiendes? Ese Pero mal de puede ojo. tener envidia una persona. Ya es un mal de ojo De místico, conducta. sino es de conducta. Ah, eso es lo que usted dice, que Es Maimónides... lo que dice Sí. eso. ¿Por qué? Por de dos motivos. conducta, Primero hay una es lo que discusión. dice es que existe eso, pero esa maldición o esa envidia o esa mala Le energía retorna a la no persona. tiene la capacidad de hacerle daño a la otra persona, sino uno a mismo. uno mismo. Pero a Maimónides lo trae dos No sé. puntos. Yo hay veces lo El primer punto que él explica por qué no es correcto, lo que dijimos.
Es decir, es contra supuestamente de las reglas del mundo, porque no puede ser que yo deseo la mal a fulanito y le va a pasar algo malo. Entonces, ¿dónde está Dios en el cuento? Es decir, yo puedo hacer algo que no le toca a uno. Es contra de la... Pero el segundo, yo pienso que más preocupaba a Maimónides es que si yo creo en esas cosas, entonces yo estoy quitando la responsabilidad de mí, echando la responsabilidad sobre otras cosas externas menos yo. Evadiendo. Es decir, una persona está enferma, ¿por qué? Porque él vio televisión 10 horas diarias, entonces los ojos ya no le dan. Entonces, ¿qué dice? Que la mesusa escribió online mal. Las personas no, el ser humano siempre escapa de responsabilidad. Entonces, ¿qué hace? Echa la culpa a los demás. Pero en Rabino existe, y he oído, yo no sé de eso, pero he oído de personas que hacen brujería, que quieren hacer trabajos, daños. Es otra cosa. Es otra cosa. Eso sí. Y no es mal de ojos, sino es una brujería. La brujería, hay discusión. Según Maimónides no existe. Bueno, pero los hijos de yo creo Abraham, que se equivocó los en hijos ese de Abraham punto. se fueron a la India y a China y Sí. a Japón y a todo con todo. Es decir, Maimónides está contra esto. Es decir, Maimónides no existe, que él era un también científico, ¿no? Que no existe. Él dice que no existe, ok, es su Porque opinión. es científico, es que una persona científica no va a poder Por eso, creer entonces, pero yo creo, es decir, no yo, sino muchos que dicen, puede ser que se equivocó en ese punto. Que no existía la brujería. Él dice que no existe la nada. brujería y todo lo que la Torah está hablando sobre que nosotros entendemos. Es decir, cuando tú vas a ver un mago, va a José Simón, tú vas ahorita a ver el show de él y él desaparece una silla. Sí, una ilusión. Entonces es una ilusión. Según Maimónides, esto es mentira. Y si tú preguntas a José, Simón te va a decir que sí. Y una José mentira. también te va a decir que es mentira. Bueno, Ok. ese es otro tipo de cosas, pero yo digo la gente que de verdad hace rituales para hacerle daño Por a la eso. persona que no Mañanera, sabe otra cosa. brujería Sí, negra y todo eso. entonces este ya existe, pero allá ya es otra cosa, es por medio de la impureza. Pero ¿y Dios qué hace en esos casos? Entonces ahí ya es otra cosa. ¿Dónde Ahí, está él para permitir entonces eso? ahí es la parte. Primero Dios dio la fuerza de fuente de impureza que vamos a hacer. El segundo, entonces la mejor protección es no creer en esas cosas y esa es la mejor Meterse en protección. eso. Pero ahí si queremos profundizar un poquito, hay por ejemplo como un juicio pendiente a una persona. Por ejemplo, hay un señor que debe 500,000 pesos a la comunidad y lo dejan ahí en pendiente. Dice que la comunidad nunca olvidó que le debe esa plata, tiene que pagar. Pero nunca le llamaron la atención o nada. Ahorita yo vengo mañana y mire, señor tesorero, hay un señor que te debe 500,000. ¿Por qué no le llamas para que lo cobras? Ah, ¿verdad? Entonces yo no cambié nada. Solamente, ¿qué hice? Desperté, ¿cómo se llama? Reactivó esa deuda. Vamos que a está llamarlo ahí, así. Igualmente, es esa parte negativa. Cuando una persona no tiene ninguna deuda, llamamos esto, nada pendiente, esa parte no puede influir sobre él. Cuando tiene algo pendiente, solamente puede adelantarlo. Adelantar. Vamos a o reactivarlo, como tú llamaste. Pero no puede generar algo que no me tocaba antes. O sea que Pero- lo que le tocaba en todo caso le iba a tocar. La Hoy, cosa- mañana o pasado. La cosa brujería que le hicieron le iba a tocar. Y esa persona lo reactivó porque Sí. había era parte de, digamos, el karma de la Es decir, que está como abriendo el juicio nuevamente. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Porque en Barranquilla hubo una señora, ¿te acuerdas de esta Vibraje? Que ella fue donde una adivinadora y le dijo que se va a morir muy pronto en un accidente de carro. Y se fue a Barranquilla, a Cartagena y se accidentó y se mató. Bueno, pero eso no es Pero eso es brujería. clarividencia. Sí, Bueno, eso pero no es por eso, pero brujería. ¿eso qué es? Eso Si yo digo a uno que va a morir en un accidente, no va a morir. Pero que en los próximos días. Solamente del miedo Le va a digo que en morir. los próximos Se días. sugestiona, No, yo sí creo que hay gente que tiene Sí, un sí, sexto sí. sentido. Ese no tiene- O pero sea, es- hay rabinos que, Sí. pues, que son clarividentes. Pero es fuente, hay una fuente eso- negativa y una fuente positiva. Claro. Entonces lo mejor es no creer en eso. Ni No alborotar ni avisperos, involucrarse en No, nada. Maimónides como está decimos muy estricto. coloquialmente. Maimónides lo Exactamente. considera como abuela cerrada, como Sí, idolatría. a mí esas cosas me dan miedo. Ok, entonces esa es la primera columna, es la Que Torah. no se haya perdido aún. Ahorita la Avodá, aquí tenemos dos Fuerza muy explicaciones. poderosa te viene, fuerza muy poderosa te viene. Ahorita la Avodá, hay Avodá. dos explicaciones. Yo expliqué uno, que es la explicación famosa, ¿Dónde llamamos. vamos? Para Mishnah. El 2. Ay, ese no te va a dar mucho. Entonces, Ya, para decir la bueno, traducción. porque es que vas a perder. Entonces, el segundo es la Avodá. Y hay dos explicaciones. Hay una explicación que es más tradicional, digamos
llamamos esto, dice que es Avodah Shebalev. ¿Qué es Avodah Shebalev? ¿Cuál es el trabajo que yo puedo servir a Dios por medio del corazón? Es el rezo. ¿El culto acá es el rezo? Supuestamente. Que es una explicación, tal vez como digo, tradicional. ¿Qué es tradicional? Que es la parte que es más, llamamos, no conservadora. Clásica. ¿No? Sí, es la parte que no quiere salir de la explicación normal. Encajonado Sí, ya. eso, más cerrada. Y también se puede explicar porque es el punto que dijimos uno con uno mismo. ¿Por qué es el rezo? El rezo, muchas veces nosotros nos equivocamos con ese concepto. Porque muchas veces pensamos que el rezo que es para pedir cosas. ¿No? Este rezo, ¿no? Venimos y pedimos en la sinagoga que Dios me da A, B, C y D. Y la verdad es, si queremos vamos a profundizar un poquito. Maimónides lo analiza. Maimónides pregunta una pregunta filosófica. Usted sabe que Maimónides también era filósofo. Usted sabe una pregunta filosófica. Y la pregunta de él dice, cuando yo vengo ahorita a rezar, y yo tengo una persona, por ejemplo, afuera de nosotros que está enferma, o una persona que yo quiero que tenga parnasá, o una persona que yo quiero que... No importa. Entonces, ¿qué yo trato de hacer por medio de eso? Es la pregunta que hace Maimónides. ¿Acaso yo trato de cambiar la voluntad de Dios? Porque Dios ya sabe todo lo que yo estoy diciendo. Si Dios decidió que esa persona no va a tener parnasá, por ejemplo, entonces, ¿qué yo trato de hacer? Si a Dios quiere convencer a Dios que le toca parnasá, Dios ya sabe lo. Si cuando hay un juicio normal, yo puedo venir a un tribunal y decir, mire, yo tengo una información nueva que puede cambiar el veredicto. No, es normal, porque el ser humano no sabe todo. Entonces, mire, yo quiero abrir el juicio, no hay ningún problema, tiene una información nueva. Pero delante de Dios, ¿qué va a decir? Mira, esa persona es buena, es una persona... Dios sabe. Es una persona que ayudó. Dios sabe más que nosotros. Y a pesar de todo, toma la decisión que esa persona sea X. Es que yo trato de hacer en el rezo. Cuando yo vengo a rezar, ¿qué tengo que hacer? Influir. Mejorarse uno. Entonces dice Maimónides, yo no estoy tratando de cambiar la decisión de Dios, sino estoy tratando de cambiar a uno mismo. Y lo hace como un ejemplo muy sencillo. Es decir, si aquí, por ejemplo, aquí es el chorro, vamos a llamarlo así, es el ejemplo que él da, ¿no? Es el chorro de la salud, vamos a llamarlo así. ¿Okay? Y aquí la persona que está fuera del chorro es decir que está enferma. Ahorita, lo que entendemos generalmente es que cuando la persona va a rezar, está tratando de inclinar ese chorro hacia la persona para curarla. Es cambiar las reglas de Dios en el mundo, no se puede. ¿Qué tratamos de hacer? Por medio de rezar, tratamos de elevar a la persona y meterla dentro del chorro. Entonces ya la salud se va a aplicar sobre ella. Elevar a Un minuto. Cuando uno ¿Y está cómo se rezando, hace digamos, por alguien, eso? tú no estás cambiando, no se cambia la voluntad de Dios, sino se Cambia a uno cambia... mismo. O a la persona que rezamos por él. Oh. ¿Cómo se hace para alcanzarlo eso? Allá, por medio, tratamos, Con no hay ninguna garantía. ¿El rezo? El rezo, por ejemplo. No hay ninguna garantía. Si el rezo no quiere decir que una persona que rezamos por él y no se salvó, que tiene una persona que tiene defecto o no sé qué, no es la cuenta de Dios. Pero lo que estamos haciendo es decir que todo el rezo prácticamente no es para cambiar a Dios, sino el rezo es un regalo que Dios me dio para que yo me encuentre conmigo mismo. Es una herramienta, realmente. Es una meditación personal. Es el rezo. Pero cuando la persona reza por la salud de esta persona, porque pase esto bueno, porque... Sí. Entonces, Dios ya sabe qué va a pasar y qué no va a pasar. Pero cuando reza, Puede cambiar la realidad. puede cambiar. Seguro, porque Dios decretó sobre X persona en nivel 6 que esté enfermo, por ejemplo. Pero cuando yo ahorita rezo por él, o alguien reza por él, y lo podemos subir a nivel 8, entonces hay otra persona delante de Dios. Entonces venimos delante de decir, mira, ahorita hay la persona X, pero está en nivel 8, entonces decreta otra cosa. Pero cambio yo y cómo cambio la persona por la Esa es cual grandeza estoy del rezando. judaísmo. ¿Ah? Judaísmo, como dije anteriormente, recuerda que dije que hay un alma colectiva, Sí. que es el rompecabezas que tenemos. Ah. Entonces cuando yo jalo un pedazo de aquí, se Todo mueve el se otro afecta. también. O sea, cuando uno hace una mitzvah, todo el mundo se beneficia. Ese se Cuando llama Kol alguien Israel, peca, todo el Arabim mundo Zela. peca. Se llama en español Una responsabilidad. Responsabilidad muy Sí. grande. Cada vez que uno hace O sea, bien, la voluntad afecta a de los Dios demás. no la va a cambiar el rezo, No, pero cambia a uno mismo. cambia uno mismo. Ahorita vamos a suponer que Baruch Hashem no tenemos ningún enfermo, ningún problema de parnasá, ningún problema de zifuk, no tenemos problema en la vida. Gracias a todo está bien. Tenemos que venir a tefilá.
Sí, porque la tefila no es para pedir a Dios, sino es para comunicarme conmigo mismo. Hasta por medio de agradecimiento, una persona se eleva espiritualmente. Por medio de petición, también. Porque una persona logra de comunicarse con un ser celestial, que es Dios, y con un ser celestial, que es Dios, pero que está dentro de él. Entonces, la comunicación interna, es la segunda columna que hablamos, es uno consigo mismo. La mejor meditación que una persona puede llegar en su vida es por medio de la tefila. Rab, ¿y por qué tantas veces está uno rezando concentrado y de pronto le llegan un montón de pensamientos Pues y es uno peleando, pero a ver, ¿qué me está pasando? Porque en este momento... Es que yo le dije, cuando aquí no estudiamos Torah, no hay ruido. Cuando empezamos a estudiar Torah, hay ruido. Siempre es así. Y viste, yo dije, Yetzer Hara, y ya no hay ruido. No quiero soy malo. Porque el Yetzer Hara, el instinto negativo, siempre trata de molestar. Siempre es así. Cada vez que hay una persona que quiere hacer algo bueno, siempre hay problemas en el camino. Siempre. Y si una persona no tiene que hacer nada bueno, no hay cola, no hay trampo, no hay nada. Algo bueno, se le empieza a abrir un camino. Siempre es así. Siempre es así. Yo recuerdo cuando estudiamos en el Yeshiva, siempre cuando empezamos a estudiar venía un mosquito grande. ¿Cómo se llama esto? Una mosca. Una mosca gigante. Siempre nos molestaba. Y el rabino nos decía, no le hagan caso, sigan concentrados, y él se iba. Porque ahorita puede ser que está ahí, pero no le doy cuenta. Es decir, que siempre el instinto negativo trata de impedir algo bueno. Por eso es una persona que hasta que viene a lograr, mi hijo me lo dijo, mi hijo un día estaba rezando, ¿no? Y cerró los ojos, empezó a concentrar, y de repente alguien gritó en la tefilá, no sé qué, ya le veo, no sé, algo que para que todo el mundo recuerde. Y él me dijo después, mira, hasta que logré concentrarme, vino ese señor y me molestó. Pero siempre es así, no hay nada que hacer. Siempre la fuerza negativa del mundo trata de impedir la fuerza positiva. Siempre hay un choque, siempre hay. Entonces, cuando yo logro de controlar y elevar, es lo que hago. Entonces, es la avoda. Es la primera explicación de la avoda. Es decir, un trabajo interno, que nosotros le llamamos hoy en día en idioma más actual, meditación, que una persona hace por medio del rezo. Para hacerlo bien, necesitamos un colectivo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo personal, pero dentro de un colectivo. Por eso vamos a ver el tercer punto. ¿Okay? Si ustedes ven que cada columna lleva a la otra, ¿no? Si una persona utiliza bien la Torah, llega a algo interno personal. Y cuando una persona algo interno personal, va a llegar al colectivo, pero vamos a ver más adelante. Pero, perdón que yo siga con el tema, pero ¿cómo hace uno para... parar el rezo? ¿Pararlo? Sí, parar el rezo. Porque yo empiezo en una pelea conmigo misma. No, pero sí, ¿no? esa es la idea que quiere hacerte. Tú peleas y sigue hablando, ¿no? Ajá. Y cuando terminaste a ganarlo, supuestamente, ya está, no sé, ya no. Una vueltita. Ya está a la mitad, al final de la mitad, dice, mira, ya lo gané. Ahorita tú puedes dejarte tranquila. Entonces ahí al revés, tú tienes que parar y concentrarte. Voy a ver que se funciona. Y puede ser que va a molestar otras veces, vamos a ver. Pero es la superación. Es la primera explicación de la avoda. La segunda, que es más amplia, que estamos hablando de la tierra, el trabajo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Una persona puede llegar a una meditación, llamamos esto, por medio de tefilá, que es algo espiritual. Pero Shimon HaTzadik quiere enseñarnos que una persona puede llegar también a una meditación espiritual por medio de conectarse al trabajo y a la vida real, que aquí se significa por medio del trabajo de la tierra. Es decir, nosotros, yo lo dije aquí muchas veces, para nosotros hoy en día la profesión que se llama campesino, hoy en día es trabajo. Antiguamente, desde la época de la Mishnah, el campesino era la persona más elevada que puede ser. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, dice el Midrash, perdón, que es Zoreá, se sembrando y tiene fe en Dios, que todo va a seguir. Es decir, ¿qué quiere decir esa frase? Que una persona trabajando hace, y el resto hace su parte y el resto Dios. Pero si queremos verlo más fuerte, hace, y por medio de la acción física material está conectado esta parte material a algo espiritual. Si logra de elevarse espiritualmente por medio del trabajo, que es el nivel mucho más elevado. Una persona que va a desfilar y se eleva espiritualmente, gran cosa.
Es bonito. Pero puede ser con cualquier trabajo hoy en día, o sea, cualquier profesión. o sea, a través de la vida cotidiana, de cualquier Cualquiera. profesión. ¿Cómo, señor Rabino? Dígame, ¿cómo hacemos? No, ¿Trabajo que no hacemos? Cuando una persona Cuando- entiende que esta Maimónides, por Que ejemplo, todo dice... viene de Dios. Que la parnasia No, viene de cuando Dios. por ejemplo en su trabajo, usted es una secretaria, pero usted en su trabajo de secretaria contesta amablemente, es honesto, agradece el trabajo, es una persona ética, sea lo que sea, está conectado, su trabajo Es es decir, algo el espiritual. problema nuestro hoy en día es que hacemos una desconexión muy grande entre la vida espiritual y la vida diaria. Y decimos, vida espiritual es estudio de Torah, tefilá, kasher, ¿verdad? Y vida material es la vida. Entonces, ¿cuánto tiempo tú sirves a Dios? Si me pregunta ahorita una persona, ¿cuánto tiempo tú sirves a Dios? Media hora diaria, 2 horas diarias. Pero según Maimónides, si una persona tiene esa intención, puede servir a Dios durante 24 horas al día. Que todo lo que usted haga lo hace Con una Para intención. servir a Dios, Exactamente. que es la idea. Yo voy a trabajar ¿para qué? Para dar mejor educación a mis hijos. ¿Por qué tiene que mejor educación? Para que ellos ganen su plata. ¿Por qué va a ganar plata? Para que tengan una familia buena, para que puedan tener sus hijos, para que tengan su trabajo, para que tienen que robar, para que no tengan esto. La forma como educo a mis hijos, cómo ellos llevan el negocio, etcétera, etcétera. Todos esos principios y valores que una persona mete en la casa, pero por medio de trabajo, no por medio de tefilación. Entonces, si yo no tengo un idioma común con otra persona que no va al rezo, entonces ¿cómo yo puedo influir? Entonces, por medio del trabajo. Entonces, es el ejemplo de verdad que trabajo. Y una persona puede traerle la parte de impuestos y la parte de miles de cosas que una persona, ahí es la prueba. La prueba es cuando me tocan el bolsillo. La prueba es cuando me molestan en el trabajo. La prueba es cuando el chofer llegó 10 minutos tarde. Y la pregunta es cuando el chofer no comió, pero yo tengo que llegar a una cita. ¿Qué hago? ¿Le doy comer o voy a la cita? Entonces, hay muchos conflictos en la vida durante el día que una persona ve. Entonces, la pregunta es cómo yo me actúo. Actuar bien en la tefila no es gran cosa. Actuar bien en el estudio de Torah no es gran cosa. Gran cosa es cuando tú sales y sigues siendo santo o se convierte en animal. Es la pregunta. ¿Entendimos? Es el punto de la avoda. Por eso dije que es ya un poquito más amplio. Si antes vimos solamente la avoda como tefilá, ahora uno con uno, no con el prójimo, uno con uno. Cómo lleva y cómo él puede trabajar, pero sentir que no perdió tiempo. Es decir, que también cuando yo vendo telas, está bien, yo vendo, pero la forma como vendo, cómo atiendo, me siento una satisfacción que me eleva espiritualmente. Que me ayuda a descubrir lo que uno dijimos. con uno es casi que como también uno con Dios. Me parece Sí. que es... Pero uno con Dios muchas veces trata de estar bien con Dios. Así que Dios no se moleste conmigo, vamos a decirlo así. Pero no seguramente que la persona se va a mejorar consigo mismo. Uno con uno está hablando sobre autoestima. Es también importante trabajar sobre la autoestima. Estoy muy bien con Dios, pero la autoestima que hago. Una persona de realización propia. Hay muchos códigos, vamos a decir, de vida. Una persona tiene que trabajar consigo mismo y la persona tiene que trabajarlo y enseñarlo a sus hijos. Cultivar la paciencia. La paz interna, el equilibrio, esas cosas. Porque si una persona está bien con Dios, ¿qué es está bien con Dios? Otra vez, que le vamos a ver la próxima con la parte de la Mishnah. Y está bien con Dios, puede llegar a trabajar solo consigo mismo. Y cuando una persona puede trabajar consigo mismo, puede llegar a la tercera. Puede trabajar con los demás. Es una Y ese tarea. lo podemos ver. Ese lo podemos ver, es la tercera, eso lo podemos ver por medio de una frase famosa. La frase que dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo el mundo pregunta la pregunta y dice, ¿cómo yo puedo amar a mí mismo? Porque el cristianismo, ¿qué dice? El cristianismo dice que una persona tiene que agacharse, que tiene que pisarlo, tiene que humillarlo. Una persona que te dan una Cachetada por la otra mejilla. El judaísmo no está de acuerdo con esto. El judaísmo es contra de esto. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe amar a sí mismo, no sabrá amar a los demás.
Ya, Pero o sea, él dice, bueno, pero tal vez nosotros estamos interpretando mal eso, ¿A quién? al cristianismo. No, a mí no me importa el cristianismo, No. solamente te doy un ejemplo. Sí. Pero pero eso está escrito claramente. No, yo sé, pero como también está escrito seguro, cosas hay que acá, preguntar tal vez mucho. ellos dicen que le da una cachetada y lo que quiere decir es que uno tiene que aprender a perdonar. Ok, no, está muy no bien. sé, yo No, ojalá. Yo no quiero tratar, solamente hago una comparación para que por lo menos resaltar lo que el judaísmo dice. El judaísmo dice que una persona tiene que tener, como dijimos, el autoestima y el orgullo personal. Dignidad. Dignidad, Yo esa es la pienso que palabra. es diferente. Es la palabra. Sí. Es decir, ahorita podemos llegar a la tercera, que es Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim es una persona que está dispuesta de compartir con los demás. Pero le voy a explicar la diferencia solamente que es. Yo lo expliqué aquí muchas veces, pero creo que ustedes no lo escucharon, entonces vamos a decirlo otra vez. ¿Qué es diferencia entre Tzedakah y Hesed? Porque aquí utiliza Hesed, no dice Tzedakah. bondad. Hay bondad, la palabra Hesed es bondad y Tzedakah es lo que está Justicia. hablando. Ajá, pero viene. La Tzedakah dice que la Torah obliga, sobre Gemilut Hasadim la Torah no nos obliga. ¿Nos obliga a qué? No puede obligar a tener bondad. No nos Se obliga. puede obligarte a dar tzedakah a un pobre, pero no puede obligarte Pero a tener bondad. no la puedes, o sea, la puedes dar con bondad como puedes Claro. darla con bondad, ¿cierto? O no darla. No, pero hay que ver cuál es la diferencia entre bondad y tzedakah. La tzedakah es que tengo algo externo Y lo comparte. no me obliga, pero que me genera dar. Es decir, yo veo un pobre, entonces veo al pobre, el pobre me causa Un efecto que efecto, haga que yo entonces yo Un doy. estímulo. Pero si no hay pobre en la Pobre, calle, no das. no doy. Esa es la tzedakah. Así que necesito un objeto externo para que me hace exactamente para das. Hesed no es así. Hesed es una persona que nace de él y tiene la necesidad de dar. Entonces él está en búsqueda a quién voy a dar. Por ejemplo, Abraham vino. Abraham vino después que hizo la circuncisión. Dice la Torah que Recibió los estaba en la ángeles. carpa, ¿no? Ajá. ¿Por qué estaba en la carpa? Dice el Midrash, estaba buscando huéspedes. Pero está enfermo, tiene todo el derecho de no hacerlo. Dice, no, Abraham vino no que ve una persona pobre y lo invita a la casa, no. Sino él va a buscar a alguien que vaya a comer a la casa. Es decir, él siente La necesidad. la necesidad y que el otro le hace el favor. No que yo hago el favor al pobre, sino el otro me hace Y el favor. así es. Y es Gemilut Hasadim. Así es. Cuando una persona está equilibrada, como dijimos, entre uno y uno, puede ya empezar con uno de los demás. Porque ya no lo hace por interés, no lo hace para que me devuelva el favor, no lo hace, sino ¿por qué lo hace? Porque yo tengo esa necesidad de hacer las cosas. Entonces, ese es un nivel más elevado, es verdad, es un nivel más elevado. Muy alto. Que tenemos que empezar con tzedakah para trabajar y llegar a esto, pero es un trabajo que una persona tiene que educarse y por eso podemos ver muchas veces que ese pasa en familia, muchas veces podemos ver que pasa en familia, que cuando en la familia vemos que hay una bondad de dar, pues los hijos siguen igual, porque no es fácil, Lo ven. porque lo ven, es que Es dijimos, un patrón que sigue El ejemplo, replicando. Es que dijimos Pero esta una semana pregunta, ¿la tzedakah es lo que llaman el famoso diezmo? no, ¿O es otra cosa? otra cosa. Diezmo es aparte. Tzedakah es de la Torah, diezmo de discusión, El maestro final. Maaser. Maaser. tzedakah es dar a un pobre lo que Cualquiera necesita. que sea. Sí, pero tzedakah es únicamente de los pobres. Se El da- maaser se puede dar a estudios, se puede dar a otra cosa. No, Sí, el no está hablando de un estudio para un pobre, es también tzedakah. se da- Está hablando si una persona quiere darlo para su estudio de sus hijos Pero ¿qué menores. es el famoso diezmo? ¿Qué discusión? Que si uno da el 10% de lo que gana, de lo neto, eso, que si es para causa judía, que si no es para causa judía. Está grabado, lo puedo decir. No. Pero no, la idea es... El bien solo. La idea es... El diezmo decía más... no, es una mitzvah, ¿no? Digo, Pero está no es de la Torah, no. ¿no? Hay solamente dos hajamim que opinan que es de la Torah. Un grupo grande piensa que es de hajamim, que es menor. Y hay la mayoría que piensa que es una buena costumbre. Yo pensé que era de la Torah. De la Torah solamente tzedakah. Que está- Son dos cosas ¿El tzedakah se diferentes. puede hacer con una persona judía y no judía? Tzedakah, Sí. sí, con los dos, pero ese no te deja exceder. Si yo digo, mira, yo hago con un goy, por ejemplo, pero no hago con judío. Ese no te saca de Jehová de tzedakah. No te la haces. Completamente. Si la haces con judío Con y los después dos. con otro. Con No, tres no, de no los todo dos. el mundo. O sea, de ayudar a Seguro, todos. pero yo digo, si una persona es capaz de Solo ayudar a los con- demás no. y olvida su carne propia, Sí. No, por eso dice, Bueno, la caridad primero empieza uno por ayuda casa. a la familia, Y después se uno puede- ayuda a la ok. comunidad, después uno Por eso ayuda, digo, entonces,
ayuda a cualquiera, será judío, a goy y todo eso, considera tzedakah. No solamente eso, hay también otra mitzvah que se cumple, que es Kiddush Hashem, santificar el nombre de Santificar el Dios. nombre de Dios. Ok, pero eso vamos a verlo. Entonces, aquí vimos el triángulo entonces. El triángulo está hablando sobre eso que dijimos, uno Dios, entre uno y Dios, uno y uno, y cuando una persona está bien en esos dos, puede llegar al prójimo, que es uno con su prójimo. ¿Ok? Es la Mishnah que nos dice aquí. Cuando uno está bien con uno y uno Y está bien con Dios, puede ya... Puede compartir con los demás. Pero una persona que no es buena por los hasídicos, para que sepan un poquito hasídico, los hasídicos lo utilizan el concepto de un vaso. Dice, ese vaso tiene poquito de agua, entonces él no puede ya dar a los demás. Claro, Cuando se llena, puede compartir. puede empezar a derramar y compartir con los demás. Si una persona está ahorita bien consigo mismo, puede empezar a Tiene que ayudar. dar, si está Pero vacío, no si una persona abandona a sus hijos y ayuda a los demás, eso no puede. Entonces la persona está desequilibrada y no solamente que está abandonando a los demás, puede ser que también la ayuda que está ofreciendo también va a salir mal. Entonces una persona tiene que llenarse, es decir, como dijimos, tener el equilibrio y después de esto puede compartir con los demás. Hay que tener mucha paciencia en eso, ¿no? Pero la idea es, depende de la ayuda que quiero ofrecer a los demás, ¿no? También. Si yo quiero ofrecer dinero, está bien. Si yo tengo para mantener a mi familia, y puedo mantener a los demás. Pero estamos hablando de Hesed. Bueno, Pero sí, existe el caso en que eso una no, persona eso no no tenga pasa. buenas relaciones con las otras personas, que tenga buenas relaciones con las otras personas a pesar de que la relación con uno mismo no es buena. Eso pasa, Sí, pero entonces A la veces persona lo está viviendo un refleja. autoengaño. pero pasa. O sea, yo he visto que hay gente que le Sí. cuesta más fácil estar bien con los demás que estar bien con Porque ellos está- mismos. Pero algunas no, veces, es que pero no, algunas no. veces es un refugio. Lo más difícil es estar bien Pero puede con ser que es un uno refugio mismo. también. Lo otro es una... Pero el rabino está explicando que si tú no estás bien con Dios y contigo, tú supuestamente no puedes estar bien con los Yo demás. pienso que es muy difícil. Pero se ve mucho, como Yo- ella dice, eso es una fachada, o sea, es más fácil Claro, es una estar bien fachada. con los demás, porque tú No, evitas entonces, y entonces ya no es Enfrentarte verdadero. contigo No, pero no es mismo. verdadero. correcto, pero Si existe. es refugio. No, entonces ya no, si no es verdadero, para mí no existe. Llevarte bien con los demás. Sí, eso ¿qué decir se llevar bien hace, con demás? ¿qué Llevar es? bien con demás es Claro, decir saludar bien, y es que esto no. La idea ¿Qué es es bien que con una los persona demás? es capaz de sacrificar de su comodidad para ayudar a los demás, pero no para que yo esté bien porque no quiero enfrentar con mis conflictos internos, sino yo lo hago para los demás. Pero si yo lo hago para mí, ya no es para los demás. Claro. Estamos hablando, Hesed es puramente para los demás. Es como una persona fuera de nosotros que va a enterrar a uno. Y va a enterrar a uno, él nunca me va a devolver el Y yo favor. agradecer. Nunca me va a decir gracias, no va a hacer nada. Y ahí yo lo hago puramente para él. Ahora, si yo lo hago, porque yo soy, por ejemplo, ladrón de cuello blanco, pero yo quiero que toda la comunidad piense que soy tzadik y voy ahorita a enterrar, por ejemplo, a una persona, tú vas a decir, mire, está consigo mismo muy mal, pero con lo demás, mire que es capaz de ayudar y halagar a una persona, es una fachada, como dijiste. Entonces, eso es un disfraz. Entonces, ya no solamente que no es bueno, sino es negativo. ¿Por qué? Porque nunca llegará, si nosotros le damos la cuerda, entonces ya la persona nunca llegará a un equilibrio interno. No, y además es hipocresía, ¿no? Falsedad. Falsedad Sí. total. Muy bonito, señor Rabino. ¡Sacubarú! Gracias. Ya acabamos. Pero vamos, Sí. diga la... Yo quería ver Para refugar de Sí, ahorita vamos a para hacer. la bendición. el otro martes podemos Sí. cambiar el día. Yo soy el miércoles ahora, sí. ¿Verdad? Bueno, ahí el lunes. Porque Lunes es yo le grabo. El lunes es día de fiesta. Ah, feriado. Y el martes tú no puedes venir. ¿A qué hora es eso? A las 9:30. ¿A qué hora quieres? No, es que viene esta señora a darnos un curso de visual merchandising el martes y el miércoles. Todo el día. Entonces no puedes. ¿Te lo grabo? Sí, pero grabado. Sí. Bueno. Yo traigo mi grabado. Grabado de verdad. No, grabamos. Ah. Entonces me la prestan después.